Hablamos muchas veces de que muchas veces no se sabe ganar dinero, ¿no? Protegemos bien lo que es el dinero, hacemos una buena gestión en protección, pero luego a la hora de exprimir un movimiento que gana, aquí tenemos problemas y en principio no deberíamos, ¿no? Debería de ser más complicado proteger el dinero que ganarlo, pero es al revés. Es más fácil protegerlo que ganarlo. Y vamos a hablar de este tema en donde partimos de una observación clara, ¿no? Cuando yo entro en un punto, en una compra, por ejemplo, tenemos claro un concepto elemental, ¿no? Una vez que colocamos ese stop, es decir, punto de entrada con su protección, lo que queremos es llegar, digamos, de un punto a un punto B, donde tenemos unos objetivos y queremos ganar lo máximo posible. Lo que pasa es que hay muchas formas de ganar dinero. La más utilizada, independientemente del método que se use, siempre es intentar meter lo máximo posible en el punto A. Esto es lo que en la entrada, ¿no? Siempre queremos o intentamos, no es queremos o intentamos, sino que nos sentimos inducidos, ¿no? Como tenemos esa sensación de que queremos llegar al punto B ganando lo máximo posible, inconscientemente siempre queremos entrar con lo máximo posible en ese punto A, en ese punto de entrada. El problema que tenemos es que hay muchísimas formas diferentes de hacerlo. Básicamente, y para resumirlas, una vez que alcanzamos o queremos alcanzar este punto B, yo puedo utilizar una primera forma, que es esta, en este punto A meter lo máximo posible en cuestión de dinero, o tengo, digamos, la opción B, que es repartir las incorporaciones que hago en ese tramo entre el periodo A o el punto A y el punto B. No meterlo todo de inicio y, sin embargo, bajo ciertas circunstancias, a medida que el precio me va dando razón, yo ir incorporando más dinero para que al final lleguemos al punto B también con lo máximo posible. Por tanto, digamos que hay estas dos formas, ¿no? Todo de inicio o repartir cuando el precio nos da razón. ¿Qué factores, qué conceptos, qué cosas podríais decirme vosotros que influyen para decidir el cómo y el cuándo y el cuánto podríamos, digamos, predeterminar este añadir posiciones? ¿Qué factores me diríais vosotros que habría que tener en cuenta? Decidme. Recorrido total, vale. El timing podría ser, vale. El ratio, alguien ha hablado por ahí, parciales, la cantidad de disparos. Me estáis diciendo un montón de cosas. Son 5 conceptos que yo puedo estar bastante de acuerdo en ellos y, como veis, son 5 conceptos que cada uno de ellos por sí solo ya plantea una decisión de cómo actuar. Por tanto, fijaros que una vez más, es imposible que cada uno de vosotros añada operaciones de una misma manera genérica. Si estamos diciendo que un recorrido total, cada uno va a buscar una salida diferente. Si estamos hablando de un timing, cada uno va a entrar de una forma diferente. Si estamos hablando de ese ratio, cada uno tiene un ratio diferente. Parciales, cada uno va a poner un parcial diferente. Y cantidad de disparos, cada uno tiene una cantidad de disparos diferente. Es imposible, como casi todo, que podamos decidir añadir operaciones a un movimiento que gana de una misma manera. Es imposible, como la mayoría de cosas en trading. Todo es individual. Fijaros, yo os había escrito aquí debajo unos parámetros que yo son los que considero los importantes cuando hablamos de este tema. Estos me habéis dicho vosotros, estos 5 parámetros son los más importantes. Primera conclusión, si tenemos 5 parámetros y todos podemos estar de acuerdo de forma objetiva de que dependiendo de cada uno de estos parámetros, la forma de añadir posiciones es diferente, aquí tenemos ya el lío. Formas de salida hay 1000. Formas de usar el parcial hay 1000. Formas de manejar el stop hay 1000. Formas de entrada hay 1000.
Y formas de utilizar un lotaje hay 1000, dependerá del plan de negocio. ¿Cuál es la buena? Entonces, aquí, como siempre, nunca tratamos de decidir qué es la mejor forma. Jamás tratamos de hacer esto. Con todas estas explicaciones, yo lo que intento es que busquéis la forma de hacerlo adecuada a vosotros. Cada forma es absolutamente diferente. No hay una forma correcta. Lo primero que tendríamos que decidir aquí es una cosa. ¿En qué momento podemos considerar que deberíamos añadir operaciones? Para mí el primer parámetro de todos estos que tenemos aquí, el primero en importancia, o mejor dicho, la importancia no, el primero que tendríamos que resolver es el ratio. ¿A partir de qué ratio nos compensa añadir posiciones? Esto es lo primero que deberíamos de tener claro. Es decir, ¿en qué momento podríamos estar pensando en añadir posiciones? ¿Qué ratio mínimo deberíamos de ir a buscar para pensar en añadir posiciones? Porque hay una cosa clara. Hemos dicho que en este punto A habrá mucha gente que quiera meter lo máximo posible. Significa que vamos a por ratio corto. Estas personas que van a por el ratio corto, ¿les merece la pena romperse la cabeza pensando en añadir posiciones? ¿Pueden hacerlo? Sí, se puede hacer, claro que se puede hacer. Se puede hacer todo, se puede hacer todo. La cuestión no es lo que se puede hacer. La cuestión es qué tiene más sentido para cada uno de vosotros. Por tanto, este es el primer parámetro en el que tenéis que pensar. ¿A partir de qué momento me compensa meter más posiciones? ¿Qué pensáis? ¿Qué ratio pensáis de a partir? ¿Cuál es el mínimo que deberíamos de tener para ir a buscar añadir posiciones? ¿Qué ratio mínimo pensáis que es el bueno? Quiero que vosotros mismos, como siempre, que me gusta que contestéis, porque quiero que cada uno mire las respuestas de los demás. ¿Cuál es la cifra correcta? ¿Quién tiene la varita mágica para decir cuál es el ratio mínimo por el cual se debería ir a buscar añadir posiciones? No existe. Cada uno tiene su pensamiento y yo tampoco tengo la respuesta. Nadie tiene la respuesta. No hay un número genérico mínimo que digamos a partir del 1,3 deberíamos de intentar añadir posiciones. Esto no existe. Yo tengo mi opinión, que cuando yo digo tengo mi opinión, yo lo que intento es daros unos argumentos. Pero cuando yo digo tengo mi opinión, no soy Dios. No es una cosa que digas, tienes razón. No, no. Yo te doy un argumento que luego a ti te podrá gustar o no te podrá gustar, pero sin duda te lo argumento. Entramos a mercado con este stop. Por tanto, hay una referencia. Yo solo digo entro, pero ¿cómo entras? Independientemente del ratio que vas a buscar, ¿cómo entras? ¿Qué tipo de entradas haces? Porque es de vital importancia que cuando estamos pensando en añadir posiciones, lo que estamos diciendo es que no vamos a meter todo en el punto A, sino que vamos a ir repartiendo la cantidad que tenemos. Por ejemplo, esta persona que va con 0, puede meter 0,10, tiene disponible 0,10, no va a meter aquí los 0,10. Vamos a repartir ese 0,10 a medida que el precio me va dando razón. ¿Qué cantidad de disparos voy a intentar añadir a medida que el precio me da razón? Este sería el cómo entro junto con el lotaje. Van juntos. Debo de saber cuántos disparos voy a añadir. Pero ojo, imaginaros que esta persona decide, lo reparte en 5. Vamos a suponer en 5. Es un ejemplo. Antes de ejecutar, yo ya he decidido que dispongo de 5 disparos para llegar del punto A al punto B. Porque yo lo he decidido así. Otro podría decir, no, yo lo voy a repartir en 0,03, 0,03 y 0,04. Es decir, no hay una forma concreta. Si tú has decidido ya cuántos disparos vas a intentar poner en el punto A y el punto B, aquí tienes que entender varias cosas. Primera cosa, necesitas entender
de que aunque tú tengas 3 disparos, quizás no puedas meter los 3. Tienes que entender que quizás no puedas meterlos todos. Primer dato. Segundo dato. Sea cual sea el ratio que tú tienes que entender que a partir de cierto momento ya no te interesa meter la posición, a pesar de que tengas alguna bala disponible. Según el precio te dé la posición de entrada, vas a meter una bala. Te van a quedar 2 balas. La primera de las balas, perfectamente, pudiéramos ir a buscar el recorrido completo. ¿Pero qué ocurre? Que una vez que tú ya has ejecutado la primera bala y el precio va a tu favor, para incorporar la bala 2 y para incorporar la bala 3, tienes que poner normas. Si el precio después de entrar hace esto, incorporo una segunda bala. Y si el precio después de incorporar las 2 balas anteriores hace esto, meteré la tercera bala. Por tanto, primero, decides la cantidad de disparos que tú vas a disponer desde el punto A para el punto B. Segundo, vas a tener que decidir los motivos de entrada y los motivos de incorporación del resto de balas. Pero ten cuidado, porque a partir de la mitad del objetivo total, ya no te compensa meter más. El sentido común dice que si tú tienes punto A y punto B, X, el que sea, debes de intentar colocar todos tus disparos al menos o como máximo en la mitad del recorrido. Como máximo. Si fuéramos todavía más exigentes, en el primer cuarto. La opción más prioritaria sería en el primer cuarto y la opción, digamos, extrema debería de ser, por sentido común, en el segundo cuarto. Yo jamás os aconsejaré añadir posiciones a partir de la mitad del recorrido potencial del punto A. No tiene sentido. Pero ojo, si meto una segunda bala porque yo ya he decidido qué es lo que quiero ver, antes de meter una segunda bala, mira a ver qué haces con la primera. Tú no puedes añadir una segunda posición sin haber decidido qué haces con la primera. Me explico. Aquí he metido mi primera bala, en el primer, digamos, motivo de entrada. El precio ha tirado a mi favor y aquí tengo la condición que me la estoy inventando de que aquí tengo ya el segundo motivo para incorporar un nuevo disparo. Vale. Antes de entrar, ¿qué vas a hacer con el stop de la primera? Decídelo. El sentido común, ¿qué dice?